Cuando nosotros buscamos a alguien para algo importante, por ejemplo, con motivos de salud, buscamos a alguien que esté certificado, alguien que tenga una confirmación de que tiene la capacidad de tratar con esas cosas importantes como sería la salud. Pocos, o si no es que nadie, iría con alguien que dice que es doctor, pero no tiene ningún papel, nada que lo confirme, que lo avale como tal. Estaríamos poniendo en riesgo pues nuestra salud, que es importante para todos, suponemos, ¿no? Entonces hay algo que es más importante que esa salud, es la salud espiritual, la salud del alma. Y Jesucristo, con este evangelio que empezamos a estudiar la semana pasada de Marcos, Él fue certificado, Él fue avalado, recibió esa confirmación de parte de Dios que nos da la confianza de que podemos acudir a Él. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 9 a 13. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. El Evangelio de Marcos inicia con dos profecías, una de Malaquías y otra de Isaías. Las dos profecías eran acerca de alguien que era enviado para preparar el camino por el que había de llegar el Mesías Rey. Ese Mesías Rey no era otro que Dios mismo, Dios en persona, Dios encarnado. Después de la profecía de Malaquías comenzó un tiempo de espera para el cumplimiento de estas profecías y de la mayoría de las profecías que hay que se refieren al Mesías. Después de esa profecía de Malaquías no hubo ninguna otra revelación por parte de Dios hasta 400 años después de esta última profecía de Malaquías, que hablaba del profeta Elías como de ese enviado que tenía que aparecer antes del Mesías para anunciar su llegada. Apareció Juan el Bautista, vestido de la misma forma en que vestía el profeta Elías, preparado para vivir en el desierto, vestido de una manera extraña pero adecuada para esto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento. La gente salía de toda Judea y de Jerusalén, iban al desierto a oírlo. Venían en gran número. Dice el pasaje que venían de
toda la provincia de Judea y de la ciudad de Jerusalén, todos los de Jerusalén. Y muchos lo identificaban como Elías, no solo por su manera de vestir, sino porque actuaba con el poder y con el espíritu de Elías. Su predicación cumplía las profecías, anunciaba a uno que era mucho más poderoso que él, que venía tras él, ante el que Juan no se consideraba digno de inclinarse para desatar la correa de su calzado. Su predicación preparaba el camino para su Señor, al llamar al arrepentimiento para el perdón de pecados, quitando así los obstáculos que había en el corazón de las personas para que el Mesías pudiera pasar y ser recibido como lo que era, como el rey de esas personas, por lo que al arrepentirse pues se limpiaban de ese pecado que impedía que recibieran al Mesías. Juan les decía que él los había bautizado con agua, es decir, que los había limpiado de una manera externa con agua y los había llamado al arrepentimiento como una preparación de la limpieza interior que solo podía hacer el más poderoso, quitando el pecado con todas sus consecuencias. Y les decía, Él los bautizará con el Espíritu Santo. Pero ¿de quién hablaba? ¿Cuándo llegaría? Veían que Él estaba predicando y no veían a nadie más. El que venía atrás de Él, el Rey, llegó de improviso y sería avalado por Dios, sería confirmado como ese poderoso que venía tras el mensajero. Entonces tenemos la confirmación de parte de Dios, los versículos 9 a 11 de nuestro pasaje. Se aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En aquellos días, cuando Juan bautizaba en el río Jordán, Jesús vino desde Nazaret de Galilea. Jesús nació en Belén de Judea. Esta era una población pues muy cercana a la ciudad de Jerusalén. Debido a una ley o a un mandato de César Augusto, todos los ciudadanos del imperio, todos los que vivían en el imperio, tenían que ir a la ciudad de la que eran originarios para ser censados. Los padres de Jesús eran de esta ciudad de Belén y desde donde vivían tuvieron que ir ahí para ser censados, y esto fue cuando Jesús estaba por nacer, y como consecuencia Jesús nació en esta ciudad de Belén. Llegaron, ahí nació Jesús, y estuvieron viviendo ahí por algún tiempo, y de ahí José, su padre, lo llevó a Egipto para escapar de la persecución del rey Herodes, que quería matar al niño. Y vivió por un tiempo en Egipto hasta que Herodes murió, y él por revelación regresó, pero regresó a la ciudad donde ellos vivían, que era Nazaret, en la provincia de Galilea. Por eso muchos pensaban que Jesús era de Nazaret y decían que era nazareno. Galilea había sido conquistada por los israelitas en el tiempo
de Josué, y cuando el reino se dividió, quedó en la parte del reino del norte. El reino del norte fue invadido por Asiria, y los habitantes fueron deportados, y entonces llegaron a vivir a esta región muchos gentiles, y también muchos de los habitantes de Judea pues fueron a ocupar esta tierra deshabitada. Entonces los habitantes de Jerusalén menospreciaban a los que se habían ido a esta región, los consideraban casi gentiles a los que aunque eran judíos. Entonces ellos pensaban que de esta región de Galilea, y concretamente de Nazaret, que era una ciudad muy pequeña, insignificante, pues de ahí no podía venir el Mesías. Decían, como dijo uno que fue después su discípulo, de Nazaret puede venir algo bueno. Pero sin embargo, esto, que de aquí tenía que venir el Mesías, que de ahí iba a estar viviendo, estaba profetizado. Vamos a Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Aquí habla de esta región que pues consideraban gentil. Ya en el tiempo de Isaías, ya entonces habían sido llevados los habitantes cautivos. Y entonces así está la profecía. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues el fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Jesús vivía ahí y salió de esta ciudad, de esta pequeña ciudad de Nazaret, e hizo un viaje relativamente largo hacia el sur. No se sabe exactamente en dónde fue bautizado. Juan bautizaba en diferentes lugares a lo largo del río, de este río Jordán que corre desde el lago se llama de Tiberías, lago de Galilea, hasta el Mar Muerto. Al principio sirvió como frontera y ahí iba en diferentes lugares. La gente iba de todos esos lugares a ser bautizada. Pero se piensa que el lugar donde Cristo fue bautizado fue cerca de Jericó, que es donde está muy cercano el desierto, donde se piensa que después fue tentado. Los judíos esperaban que el Mesías viniera de Jerusalén, que fuera alguien notable, quizá pues alguien con poder, alguien con riqueza, alguno de los principales. Entonces lo que era de esperar era que el mensajero del rey fuera hasta encontrarlo, viniera con él, lo presentara, lo acompañara y lo sirviera. Pero Jesús manifiesta su humildad desde el primer momento. Él no vino para ser servido, sino para servir. Entonces se presentó en el lugar en que Juan estaba bautizando, y como cualquier pecador que se reconocía como tal, se formó en la fila entre todos ellos, entre los que esperaban ser bautizados. El que estaba completamente libre de pecado se puso en la fila entre ellos, entre los pecadores. Como dijo Isaías, fue contado con los pecadores en su primera aparición pública. Con esta aparición con la que comenzó su ministerio como Mesías.
El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento y se daba a los judíos que se reconocían pecadores y se arrepentían. Al ir a Juan para ser bautizados, estaban reconociendo que no eran mejores que los gentiles, que no se salvaban solamente por el hecho de ser judíos. Simbolizaba este bautismo la necesidad de ser limpiado de la inmundicia del pecado. Eso no tenía nada que ver con la persona de Jesucristo. Desde Adán era la única persona que no tenía sobre él la corrupción del pecado. Nos dice el Evangelio de Mateo que hasta el mismo Juan se opuso en un principio a bautizar a Jesús cuando se lo pidió. Aquí comienza el ministerio público de Jesús. El hecho de que él no se dirigiera al templo con los líderes religiosos, sino que fuera a buscar a Juan el Bautista, confirma plenamente a Juan como profeta de Dios, y al mismo tiempo reprobaba la religión como le estaban llevando los líderes religiosos, los escribas, los sacerdotes, los fariseos y los saduceos. Una religión externa, una religión de obras y de apariencias solamente. Una de las razones por las que Jesús bajó al agua junto al pueblo pecador fue con el fin de identificarse con él, anticipando el momento en el que había de ser ofrecido como un sacrificio, como una ofrenda por el pecado. Jesús, el único hombre santo e inocente, se presentaba como un representante de todos los pecadores, tal como lo había anunciado el profeta Isaías. Dijo Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Después de todo, Jesús sí tenía pecado, pero no era suyo, era el nuestro. Ese pecado debía ser lavado, pero no con agua, que era solamente un símbolo. Debía ser lavado con sangre, con la sangre de un sacrificio, la sangre derramada en la cruz. Poco después, Juan diría a todos los que lo escuchaban: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, estaba lleno del Espíritu desde el vientre de su madre, según le dijo el ángel a su padre Zacarías cuando le anunció el nacimiento de Juan. María y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, María, la madre de Jesús, eran parientes, pero ellos dos, Juan y Jesús, no se conocían personalmente. Yo no lo conocía, dice Juan el Bautista. Por eso cuando lo vio en primera instancia no lo reconoció, pero por esa llenura del Espíritu él supo, él entendió quién era el que estaba ahí ante él, ese que estaba formado esperando ser bautizado, y trató de evitar bautizarlo y por el contrario buscó ser bautizado por él. Cuando se acercaron los fariseos y los saduceos para bautizarse, Juan se negó, denunció la hipocresía de ellos y los llamó a arrepentirse. Pero al resistirse a bautizar a Jesús, estaba cumpliendo con su función de mensajero, que iba delante, dando testimonio
de la perfección y de la pureza del Rey Mesías que venía después de él. Ese Rey que no tenía pecado ni nada de qué arrepentirse. Y si no tenía pecado ni nada de qué arrepentirse, entonces, ¿por qué Jesús tenía que ser bautizado? Los evangelios nos dan dos razones. La primera es que era para cumplir toda justicia. Jesús cumplió toda justicia. Dios envió a Juan el Bautista a bautizar con agua al pueblo. Y como Jesús cumplió perfectamente la voluntad de su Padre en todo, convenía que recibiera el bautismo de Juan sometiéndose a la voluntad divina. Con ese bautismo, Jesús se identificó con los pecadores que había venido a salvar. Pidió a Juan que lo bautizara porque había decidido voluntariamente cargar con la culpa de aquellos por los que iba a morir. Cumplió toda justicia mediante una vida de obediencia perfecta. Vivió la vida que nosotros debíamos vivir y no lo hicimos. Y con su muerte en la cruz pagó el castigo que nosotros merecíamos por la vida de pecado que vivimos. Cristo cumplió la ley perfectamente, cumplió toda justicia, y eso lo hizo por nosotros. El justo requerimiento de la ley por el pecado era pagar ese pecado con la muerte. La muerte de Cristo satisfizo totalmente la demanda, cumplió la sentencia. Con la sentencia cumplida ya no se puede exigir más castigo para el culpable. Estaba pagada su deuda, ya no debía nada. Así cumplió Él con toda justicia. Entonces, los pecadores arrepentidos podían ser declarados justos. Dice 2 de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pues la primera razón es para cumplir toda justicia. La segunda razón es para mostrar el sello de aprobación de Dios sobre su ministerio. Los reyes eran ungidos, los reyes eran elegidos por Dios y eran ungidos para mostrar al pueblo que era el que había escogido por Dios. También los sacerdotes, los profetas eran ungidos. Jesús venía para cumplir con un triple ministerio: el de rey, el de sacerdote y el de profeta. Aquí, en el contexto en que un mensajero viene delante de él, el que llegó atrás del mensajero debía ser ungido como rey. El que ungía era un profeta al que Dios enviaba expresamente para eso. Juan era un profeta, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. La manera de ungir era derramando aceite sobre la cabeza del ungido.
Y esa unción simbolizaba la capacitación que recibían de Dios por medio del Espíritu para cumplir esa función, esa tarea que les asignaba. No significaba más que esa capacitación del Espíritu para esa misión. No significaba salvación, no significaba otra cosa. Recordamos a Saúl, que en un tiempo, al principio estaba temeroso, se escondía del pueblo, fue ungido, fue capacitado para ser rey, y cómo él cambió. Eso no cambió desde luego el corazón de Saúl, que era impío. El aceite era un símbolo del Espíritu Santo. Lo que ocurrió en el bautismo de Jesús es que el Espíritu Santo vino para ungirlo y para capacitarlo para la misión que tenía por delante. Esto lo explicó el apóstol Pedro en su predicación en la casa de Cornelio. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, versículos 37 y 38. Y ahí vamos a notar, vamos a poner atención en esto que dice que cómo Dios ungió a Jesús para esto, ¿no? Cómo lo ungió con poder, con su Espíritu. Dice Hechos 10, 37 y 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. El agua del bautismo simboliza la limpieza del pecado, como si el pecado fuera lavado, que si fuera quitado de la persona bautizada. Pues es difícil pensar que Jesús llegó a la orilla del río y que Juan solamente roció un poco de agua en la cabeza. Dice el versículo que subía del agua, y en otra versión dice que al salir del agua. Eso implica pues que estaba sumergido en el agua. Entonces vio que los cielos se abrían. Inmediatamente después de que él salió del agua, de su bautismo, ocurrió algo extraordinario. Dice que Jesús salía del agua y vio abrirse los cielos. Literalmente, la palabra que se usa dice desgarrarse los cielos. Así se abrieron, se rompieron. Esta es la misma palabra que después usa Marcos para describir lo que pasó con el velo del templo, que se rasgó de arriba abajo, dice, después de la muerte de Jesús. Y vio al Espíritu que descendía como paloma. Aquí parece que solamente Jesús fue el que vio esto, pero no solamente Jesús vio esto. Juan el Bautista, entre muchos otros espectadores, también lo vio, y él dio testimonio de esto que vio. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 32 y 34, vemos esto, y también ahí dice que él no lo conocía, que Juan no conocía de manera personal a Jesús como dijimos antes. Dice en estos versículos: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender al Espíritu
Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Se oyó una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La Trinidad se revela en forma gloriosa. Con su bautismo, Jesús, Dios encarnado, confirmó su promesa eterna de llevar sobre él los pecados de su pueblo. El Espíritu, como paloma, descendió y permaneció sobre él, dando una señal visible de la bendición y del fortalecimiento divinos desde el inicio de este ministerio de Jesús. Y el Padre está señalando su aprobación sobre Jesús para que todos sepan que Él es el Hijo de Dios, que el Padre envió al mundo para salvarlo de sus pecados. Los tres concuerdan y los tres son uno. El Hijo amado nos recuerda a Abraham, que tenía a un hijo al que amaba, a su hijo Isaac, el hijo de la promesa y del que dependía el cumplimiento de esa promesa. Dios mandó a Abraham a sacrificar a su hijo en el monte. Abraham obedeció, pero un ángel detuvo su mano y salvó al Hijo amado. Para el Hijo amado de Dios no hubo un ángel que lo salvara de la muerte. Aunque el sacrificio de Isaac, el hijo de Abraham, no se consumó, señala al sacrificio que hacía Dios el Padre. Ese sacrificio por el que podemos estar seguros de que se van a cumplir todas las promesas, como dice Romanos 8:32. Dice Romanos 8:32: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? No hay una seguridad del simbolismo de la paloma. Se dice que tal vez tenga que ver con Génesis 1:2, donde el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Eso da idea de un ave, posiblemente de una paloma que estaba ahí en la creación. Pero lo importante es el descenso del Espíritu, no la figura. No podemos pensar que el Espíritu Santo tiene esta forma. El Espíritu Santo es Espíritu, no es visible, y aquí aparece de una forma visible, pero se hizo de esta manera visible. Tomó esta figura para permanecer sobre Cristo. Es representado como paloma, tal vez como símbolo de la pureza y serenidad que caracterizan al Espíritu Santo. Jesús es completamente Dios, es Dios. ¿Por qué era necesario que el Espíritu lo ungiera y lo capacitara para llevar a cabo su obra? En su encarnación, Cristo nunca dejó de ser Dios. Adoptó una naturaleza humana en la que tenía todas las debilidades y limitaciones humanas. Sentía hambre, sentía sed, cansancio, tristeza, dolor, por lo que necesitaba ser fortalecido. En esa naturaleza humana cumplió su vida de obediencia y de justicia. Las obras poderosas que hizo
las hizo dependiendo totalmente del Espíritu Santo. Él no hizo uso de su poder divino para satisfacer sus demandas, sus necesidades humanas, como se comprueba en la tentación que Satanás le hizo en el desierto. El Espíritu estaba sobre él y por eso podía hacer lo que hizo. Dice también el profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 1. Dice Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Fue capacitado por el Espíritu como mediador al mismo tiempo humano y divino. Fue capacitado para ejercer su triple oficio de profeta, sacerdote y rey. En su encarnación, Él dejó voluntariamente el uso de sus atributos divinos, los dejó de lado. Vamos a Filipenses 2, versículos 6 a 8. Y esto es importante para entender lo que pasó ahí en la tentación. Dice Filipenses 2, 6 a 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Todo lo que Él hizo, lo hizo dependiendo del Espíritu Santo. Un creyente no puede esperar tener éxito en su vida cristiana si no vive dependiendo del Espíritu Santo. En sus fuerzas, con sus habilidades, nada puede lograr. El Espíritu nos une a Cristo. Separados de Cristo, nada podemos hacer. El Espíritu es el que da el poder. El Espíritu es el consolador que Cristo envió en su lugar cuando Él subió al cielo. Y es el Espíritu que nos da en el momento en que nos bautiza con el Espíritu Santo. Si Cristo, siendo Dios, dependió del Espíritu, ¿cómo nosotros queremos pretender que no lo necesitamos? Los creyentes al inicio de la iglesia tenían miedo a los líderes religiosos judíos que amenazaron a Pedro y a Juan para que no predicaran ni hablaran el nombre de Jesús. Todo cambió cuando ellos oraron. Fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí en Hechos 4:31 vamos a ver este pasaje y vemos lo que pasó ahí. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La clave para ser lleno del Espíritu Santo es la oración. Si no oramos, lo que estamos diciendo es que nos bastamos a nosotros mismos, que no necesitamos a Dios ni al Espíritu, que no dependemos de ellos ni necesitamos depender de ellos. Necesitamos orar como iglesia.
Necesitamos orar como familia. Necesitamos orar como personas, individualmente, si queremos que el Espíritu haga su obra aquí, entre nosotros. Necesitamos que la palabra more en abundancia en nosotros para ser llenos del Espíritu Santo. Y no tenemos ese entendimiento. Venimos a orar, la oración, llegan 2 o 3, el miércoles también. La oración es parte del culto, la lectura es parte del culto, la predicación es parte del culto. Estamos realmente cumpliendo con nuestro deber en el día del Señor, un día de cada 7, dedicarlo a Él, cuando despreciamos y menospreciamos la oración, cuando despreciamos la lectura de la palabra, llegamos a la predicación y pensamos que ya cumplimos. El pueblo de Dios empezaba ese día dedicado a Dios desde el día anterior, preparándose a conciencia para lo que iban a hacer el día siguiente. Preparaban sus alimentos para ese día no tener distracciones. Era un día dedicado al Señor. Y aún así eran superficiales. ¿Cómo somos nosotros si no queremos ni siquiera dedicar unos minutos a orar como iglesia, si no oramos como familia, si no oramos todos los días como persona? Queremos ser llenos del Espíritu, queremos que obre en nosotros, que haya arrepentimiento, y no oramos, no buscamos esa llenura del Espíritu. Solamente porque fuimos bautizados, tal vez. Busquemos ser llenos del Espíritu, y así tenemos ese poder, el mismo poder que tuvo Cristo está a nuestro alcance. Después de ese aval de parte de Dios, de parte de la Trinidad, Jesús es avalado y reconocido por los ángeles. Dicen los versículos 12 y 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. En el Éxodo, que fue el viaje hacia la tierra prometida cuando salieron de Egipto, el pueblo pasó por el Mar Rojo, como un bautismo. Después salieron al desierto, en donde estuvieron 40 años. Ahí sufrieron tentaciones y pruebas durante estos 40 años. Esta es una figura que señala el bautismo y la tentación de Cristo. Aquí en el pasaje que estamos leyendo, Jesús pasó a través de las aguas del bautismo en el río Jordán y fue tentado por 40 días, con la gran diferencia que los israelitas fallaron en sus pruebas y Jesús no. La figura se completa cuando Dios dice proféticamente: de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto salió el pueblo y de Egipto llamó a Jesús, que ahí vivía también, como comentamos. Después de recibir la confirmación y el beneplácito del cielo, el Espíritu lo impulsó al desierto, lo llevó al desierto. Cristo había aceptado la misión de sufrir y morir en lugar de su pueblo, y enseguida
empieza la aflicción, que aquí toma forma de tentación. Cristo vino como Rey y fue exaltado y glorificado en su bautismo, pero también vino como el siervo sufriente y fue humillado y atacado en la tentación. Y esto es algo que se ve en todo su ministerio. Por un lado su exaltación y por el otro su humillación, y su humillación voluntaria. Al final, durante su ejecución entre malhechores, en la máxima humillación, había un letrero sobre su cabeza que lo declaraba como Rey de los judíos. Jesús, lleno del Espíritu, estaba por completo bajo su guía, y el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, dice Mateo. Marcos no explica mucho ni del bautismo de la tentación, no vamos a explicar tampoco mucho, nada más estos puntos para entender. El propósito de Dios era que Jesús fuera tentado en el desierto por Satanás, para que Jesús lo enfrentara y lo derrotara directamente. Dios permitió que su Hijo fuera tentado para que con su victoria quedara demostrada su absoluta superioridad sobre el diablo y sobre sus engaños. Esta es otra manera en que Jesús era avalado por su Padre. El Rey que llegaba debía establecer su reino, y para hacerlo debía derrotar al usurpador, debía aplastar la cabeza de la serpiente. Y fue una larga batalla. Estaba siendo debilitado por el ayuno durante 40 días. Estaba en el desierto, un lugar donde no había seres humanos, ni agua, ni comida, donde no podía recibir ni ayuda ni socorro de nadie. Marcos añade el detalle de que estaba entre fieras. Posiblemente había serpientes, escorpiones, había zorras, leopardos, hienas, chacales. No podemos descartar que había leones. En un tiempo hubo leones allí en esta región. En esos lugares recordamos a Sansón, que se enfrentó a uno. También había uno de los hombres de Salomón, Benaía, que en un foso, en un día que nevaba, se enfrentó a unos leones. Se mencionan leones muchas veces. Y ahí estaba Cristo siendo tentado. Adán fue tentado en el paraíso, un lugar donde había abundancia de todo, y estaba acompañado. No tenía la corrupción del pecado sobre él, pero se dio a la tentación. Jesús enfrentó a Satanás en el desierto, un lugar de horror, de soledad y de peligro, un lugar que no se parece al paraíso, sino al reino de Satanás. Lo enfrentó en su terreno, en su territorio, sin más recursos que su dependencia del Espíritu. En su condición más débil, enfrentar y derrotar a su enemigo más fuerte era lo que tenía que hacer. Decimos, no hay más detalles en Marcos, pero Marcos sugiere que fue tentado durante todo el tiempo, y al final se dio la tentación en 3 episodios que relatan los evangelios de Mateo y Lucas. Satanás atacó a Jesús cuando tuvo hambre, diciéndole que si era el Hijo del Hombre,
pero en el Hijo de Dios convirtiera unas piedras en pan. Jesús resistió y lo llevó a lo más alto de una montaña y ahí le ofreció todos los reinos del mundo y la gloria. Si él aceptaba esto, ya no tendría que pasar por la cruz para recibir todos los reinos del mundo, que era el premio a su misión, y lo rechazó. Por último, lo llevó al pináculo del templo para que hiciera una demostración pública de que él era el Mesías, echándose abajo sin que nada le pasara, porque los ángeles lo sostendrían. En los tres casos, Satanás trató de convencerlo de que dejara su estado de humillación como hombre y usara su derecho y su poder divinos, sin depender del Espíritu y saliéndose de la voluntad del Padre. Jesús resistió. El éxito de su misión dependía en permanecer en su humillación como hombre, lo que finalmente lo llevaría a la cruz. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice Filipenses. El nuevo rey demostró que podía derrotar a su poderoso enemigo, podía reclamar su poder contra el pecado porque venció a Satanás, podía librar a los pecadores porque él sí podía apagar los dardos de fuego del maligno. Por eso su ministerio comenzó enfrentando directamente al príncipe de este mundo que se opone a Dios y a sus propósitos. Lo venció como hombre, sin dejar por ningún momento su condición humana. Así sería un descendiente de la mujer el que aplastó la cabeza de la serpiente que lo mordería, hiriéndolo en la cruz. Al vencerlo, libró totalmente de la esclavitud al hombre, esa esclavitud a la que el hombre se había sometido voluntariamente. Cuando el hombre decidió obedecer a alguien, ese alguien se hizo su amo, porque el hombre lo obedecía. Al principio Adán era libre para obedecer a Dios y ejercer su dominio sobre toda la creación. Al obedecer a Satanás, se hizo esclavo de Satanás y se corrompió él y toda su descendencia. Se convirtieron en esclavos del maligno. La humanidad vive conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás los tiene cautivos para que hagan su voluntad, dice Timoteo 2:26, y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Satanás es el usurpador del reino al que el hombre obedece. El hombre rechaza el gobierno de Dios y se entrega al gobierno de Satanás. Por eso era necesario que Jesús derrotara a Satanás como hombre. Y aunque toda su vida la vivió como hombre, nunca dejó de ser Dios. Eso permitió que el pago que hizo en la cruz tuviera un valor infinito, mucho mayor al de todos tus pecados. En su vida como hombre, no solamente enfrentó las necesidades físicas de cualquier persona, necesitaba descansar y alimentarse, pero él además fue odiado
odiado por los suyos, por su pueblo, por los que había venido a salvar. Fue malentendido, fue perseguido y fue abandonado por todos. Pero siempre estuvo dependiendo del Espíritu. Toda su vida, todo lo que hacía era siempre para la gloria de Dios. Por eso Él siempre estuvo lleno y nosotros no. Él dijo: yo tengo una comida que ustedes no saben. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Cuando acabó la tentación, el diablo lo dejó por un tiempo. Había sido vencido, pero lo volvería a intentar. La victoria definitiva sería cuando Satanás creía haber vencido al matar a Jesús en la cruz. Pero ahí fueron vencidos todos sus enemigos. Ni la muerte pudo con él. La victoria que consiguió fue para todo su pueblo. Los libró del pecado y de todas las consecuencias, incluyendo la muerte, más que la muerte física, de la muerte eterna. Jesús enfrentó desde su infancia las tentaciones de pecar que tienen todos los seres humanos. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso tenemos un sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, dice Hebreos. Si has sido vencido por la tentación, si has caído en la tentación, hay esperanza para ti. Ven a Cristo, confía en Cristo. Él venció. Ven a Cristo hoy. El pecado te esclaviza. Tú crees que eres libre. Tal vez te consideras una persona moral que quiere su propio bien y el bien de sus semejantes, que quiere el progreso, que quieres elevar tu autoestima y quieres autorrealizarte, que quieres un mundo mejor y que nadie puede reprocharte algo. Pero eres esclavo del diablo. Las cosas que buscas son cosas de su reino, son cosas de este mundo. Has rechazado el gobierno de Dios, no lo has querido tomar en cuenta, has preferido ser tú tu propio gobernante e ignorar a Dios. Eres, como dijo Jesús a los fariseos, un hijo del diablo. No hay conducta más depravada que rechazar a Cristo. Los ateos no existen, o por lo menos no para siempre. Un día estarán en el juicio. Pero el hecho de que quieras cosas moralmente buenas habla de una conciencia que te acusa. Habla de que tienes la ley de Dios escrita en el corazón. Pero esa conciencia se irá cauterizando hasta que ya no sientas ningún dolor por el pecado. Y entonces ya no podrás arrepentirte. Arrepiéntete ahora y deja el pecado. Ya no tienes que obedecer al diablo. Cristo lo venció. Confía en Cristo. No confíes en ti mismo. Confía solo en la gracia y la misericordia de Dios, que envió a su Hijo para vencer al diablo y hacerte libre. Después de la victoria de Cristo, los ángeles le servían.
el reino que había venido a establecer es totalmente distinto en todas las formas, de todas maneras, del mundo que rige el diablo. Los ángeles reconocen quién es el rey y le sirven, como debería ser toda la creación, como deberías hacer tú. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por Cristo, porque lo enviaste a este mundo para deshacer las obras del diablo. Sabemos que todos nosotros en un tiempo vivimos engañados o todavía vivimos engañados por el diablo. Rechazamos el gobierno de Dios y de su Cristo y pensamos que hacemos bien al hacerlo, que es irracional seguir a Cristo. A nadie le gusta escuchar estas cosas, Padre, pero es lo que dices en tu palabra. Ayúdanos, Padre, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, obra en nosotros. Si hay aquí alguien frío, indiferente, que alguna vez te conoció, alguna vez te siguió y ahora pues quiere vivir bajo el gobierno del diablo, que lo traigas, Señor, que no lo dejes para siempre en ese estado, que obres por tu Espíritu, que obres por tu palabra, que derrames tu gracia, Señor, que no haya que nadie que se engañe, que todos nos humillemos y doblemos nuestra rodilla ante el Rey, y que veamos que no hay nada en el mundo que valga la pena cambiar por la salvación eterna y por este Rey maravilloso que enviaste, tu Hijo amado. Ayúdanos, Padre, obra en nosotros. Pedimos que sea para tu gloria y lo pedimos por Cristo. Amén.